En este video vamos a encargarnos de crear la sección del header de la página, por lo cual tengo abierto el prototipo enfocado en especial en esta sección. Así que vamos a analizar cómo está construido. De forma directa, el header cuenta con dos elementos. El primero viene siendo la barra de navegación y el segundo, la descripción. La barra de navegación, a su vez, se rompe en dos elementos. El primero, que contiene a lo que es el logo, y el segundo, el que contiene a todos los anclas. Por otro lado, tenemos a la descripción, que para empezar no abarca el 100% del ancho de lo que es el header, sino únicamente abarca la mitad. Y está compuesto por un título, una descripción y un botón, que abarcan el 100% del ancho del contenedor padre. Si esto lo pasáramos a código Bootstrap, quedaría de la siguiente forma. El contenedor padre sería un container, porque el contenido del header no abarca el 100% del ancho de este. Las filas serían los cuadros negros y los cuadros rosas serían las columnas. Ahora, en cuanto a estilos, tenemos una imagen de fondo y un corte al final en curva, que abarca el 100% del ancho de la sección header, el cual vamos a estar generando a través de un SVG que ya te incluí dentro de las imágenes. Una vez explicado todo esto, vamos a pasar al código. Me voy a mi archivo HTML, después de la etiqueta body, vamos a agregar un nuevo comentario que diga header. Luego vamos a agregar la etiqueta header con la clase header. Copio la clase, voy a mi archivo CSS, accedo a ella y le agrego la imagen de fondo, que se encuentra dentro de mi carpeta IMG con el nombre de BG Header. Después le doy un background position con el valor en center y un background size con el valor en cover. ¿Vale? Guardo en CSS, guardo en HTML, voy al navegador y no se ve el fondo. La razón es porque no tenemos contenido dentro del header. Así que dentro de él vamos a agregar el tipo de contenedor, que va a ser container. Después vamos a agregar dos comentarios. El primero va a decir navbar y el segundo va a decir descripción. Recordemos que estos dos son hijos directos del header, por lo cual cada uno va a ocupar una row. Entonces, para el navbar voy a ocupar la etiqueta nav y le voy a agregar la clase row. Y para el description voy a ocupar una etiqueta div con la clase row. ¿Vale? Ahora, dentro del navbar tenemos dos elementos, que es el logo y los anclas. El logo lo voy a ubicar dentro de una etiqueta ancla con la clase callAuto. En href le pongo un hash. Dentro voy a agregar el logotipo con la etiqueta img y la ubicación en la carpeta img con el nombre logo white. En el atributo alt pongo logo Weston. Después de la imagen agrego el texto Weston. Guardo, voy al navegador, el fondo se empieza a ver y el contenido que he agregado también, solo que considero que la imagen del logo está súper grande, por lo cual le voy a agregar una clase con el nombre de img logo. Copio la clase, voy de regreso a mi archivo CSS, después del header pego la clase y añado un width de 40 píxeles. Guardo en CSS, guardo en HTML, voy al navegador, súper mejor. Ahora voy a crear los anclas. Agrego una etiqueta div con la clase callAuto y dentro agrego 5 anclas con el texto Home, Experience, Inspiration, Features y Contact. Guardo, regreso al navegador,
Perfecto, ya tengo lo que es la barra de navegación, solo que los anclas están en color azul. Vamos a cambiarles a color blanco. A su elemento padre, que viene siendo el nav, le voy a agregar la clase TextWhite. Guardo, regreso y no se aplicó el color de texto. ¿Por qué? Por defecto, los anclas nunca van a heredar el color de su elemento padre. Si queremos que herede, Bootstrap nos ofrece la clase text-reset, que lo que hace es obligar a la etiqueta ancla a que herede el color que tiene su elemento padre. Guardo, regreso. Ahora sí, el texto del ancla de logo ya está en color blanco. Vamos a añadirle la misma clase a los demás elementos. Hago uso de multicursores, agrego la clase, guardo. ¡Súper bien! Ahora, ¿qué sigue? Alinear estas dos columnas de forma horizontal. Así que al elemento padre, que es el row, vamos a agregarle una alineación de columnas de modo horizontal en between. Guardo, regreso. Perfecto, se alinearon los elementos en forma horizontal agregando un espacio entre ellos. ¿Sí? Ahora vamos a alinearlos de forma horizontal. Pero para ello, primero hay que averiguar si tenemos dentro del nav espacio de forma vertical. Por lo cual voy a agregar la clase bgDark al nav para saber cuál es su alto y cuál es su ancho. Guardo, regreso y como ves sí tengo espacio de forma vertical para alinear los elementos. Así que regreso otra vez. Después de la clase bgDark voy a agregar la clase align_items_center. Guardo, voy al navegador. Perfecto. Ahora, para terminar nuestra barra de navegación, hay que agregar a los elementos del nav una transformación de texto en mayúsculas. Después, agregar una separación entre los anclas. Y por último, agregar al nav una separación con respecto a la parte de arriba. ¿De acuerdo? Así que voy a regresar al editor y al elemento padre le voy a indicar que todos sus hijos tengan textos en mayúsculas y que tenga una separación en la parte de arriba de tamaño 4. Y por último, que todos los anclas, a excepción del último, tengan una separación con respecto al lado derecho de tamaño 3. Guardo, regreso, voy a mi archivo que estoy trabajando y listo, ya está. Al último ancla no le agregué la separación porque del lado derecho ya no tiene a otro elemento más. Continuemos con el siguiente apartado que existe dentro del header. Primero era el navbar, el segundo es la descripción. Como bien vimos al inicio, la descripción no abarca el 100% del ancho del contenedor padre, sino únicamente la mitad. Por ello, voy a encerrar todo el contenido dentro de una columna de tamaño 6. Dentro voy a agregar lo que es el título, después la descripción o el párrafo y al final el botón, ¿vale? El título lo vamos a encerrar dentro de la etiqueta H1 con el texto The Great Outdoor Adventure. Después, en la descripción voy a agregar una etiqueta P con texto de relleno aproximadamente de 22. Y para el botón voy a escribir un ancla con el contenido Buy Now. ¿Ok? Ahora, el título se divide en dos. La palabra The Great Outdoor va en un color y la palabra Adventures va en otro color. Para hacer esto, voy a encerrar los textos de Great Outdoor dentro de una etiqueta span con la clase TextWarning.
Y de forma general al elemento padre le voy a agregar la clase TextWhite. ¿Por qué? Porque el H1, la etiqueta P y el ancla, sus textos son en blanco. ¿De acuerdo? Solo que recuerda que el ancla no hereda el color de su elemento padre. Para ello hay que agregar la clase TextReset. Guardo, voy al navegador. Muy bien. Ahora hay que hacer este texto más pequeño y aparte indicar que la primera letra de cada palabra se encuentre en mayúsculas. ¿Por qué? Porque así está en el ejemplo. Observa. La T en mayúsculas, G, O y A. Regresamos al editor. Al H1, contenedor de ambas palabras, le vamos a agregar la clase TextCapitalize y al texto en color naranja le vamos a agregar la clase H5. Guardo, regreso. Muy bien. Vamos a pasar la palabra Adventures a la siguiente línea. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas. La primera es convertir a este span en un elemento bloque o agregar la etiqueta BR. Guardo, regreso y ahí está. Ya tenemos el título. Vamos a agregarle estilos al botón. Regresamos, ubico el botón. Después de la clase TextReset le voy a agregar la clase BTN y BTN Warning. Guardo. Perfecto. Ya casi terminamos esta sección. Nos hace falta agregar el recorte. Regresamos al editor. Colapsamos el código de descripción y después de la etiqueta de cierre del elemento padre, vamos a agregar la etiqueta IMG con la ubicación de la imagen que se encuentra dentro de la carpeta Cuts y por nombre lleva Cut Header. Guardo, voy al navegador. Listo, ya tenemos nuestro corte. Te estarás preguntando, ¿por qué la imagen la pusimos fuera del container? Pues porque si la fuéramos puesto dentro, el ancho de la imagen es igual a la del container. Observa, guardo, regreso y ahí está. Mi imagen únicamente está abarcando el ancho del container, como bien ya te lo había dicho. Pero yo no quiero que abarque solamente ese espacio, sino todo el ancho de la pantalla. Es por ello que la imagen la declaro fuera. Ahora sí, vuelvo a guardar, regreso y ahí está. Tenemos un pequeño problema y es que en la parte de abajo se alcanza a ver una línea. Esa línea forma parte del fondo. Para eliminarla vamos a hacer lo siguiente. Al elemento padre, header, que tiene el fondo y que tiene la imagen de recorte, le vamos a agregar una línea en la parte de abajo con el pseudoelemento after. Y para hacer la línea, primero debemos de declarar content con un valor vacío, después un display con el valor en bloque, un width del 100%, un height de 10 píxeles, un background color en rojo, por el momento, para que veas dónde se ubica, después un position con el valor en absolute, para que se mueva con respecto a su elemento padre. Pero al elemento padre le debemos agregar un position relative. ¿De acuerdo? Luego vamos a indicar que se va a ubicar del lado izquierdo hacia la derecha 0 píxeles y de abajo hacia arriba 0 píxeles. Guardo, regreso y aquí está la línea en rojo. Ya tapa al fondo que se miraba en la parte de abajo, solo que en lugar de que sea rojo, vamos a optar por que sea blanco. ¿Vale? Guardo, regreso. Genial, ya no tenemos el problema de abajo. Esta sección ya casi se termina. Lo único que nos queda es agregar una altura al container de estos elementos.
Porque fíjate que en el ejemplo yo tengo una altura diferente a la que actualmente tenemos, ¿va? Entonces, regresamos al editor, vamos al código HTML y al container le vamos a agregar una clase que se va a llamar vh-50. Después, copiamos la clase, nos vamos a CSS, pegamos la clase e indicamos que todos los elementos que tengan esta clase van a tener una altura de 50 viewport min. Guardo en CSS, guardo en HTML, regreso al navegador. Genial. Ahora, lo que nos queda es alinear esta columna que se encuentra dentro de un row de forma vertical. Para ello, lo que voy a hacer es, al container le voy a agregar un color de fondo. Al nav, ahorita tiene el color de fondo negro, está perfecto. Y al description también le voy a agregar un color de fondo. El objetivo es que te des cuenta cuánto abarca el container, cuánto el nav y cuánto el description, ¿vale? Guardo, voy al navegador y ahí está. Observa que el container llega hasta la parte de acá abajo. Entonces, a su elemento hijo, que está en verde, lo podemos alinear de forma vertical. Al nav no, porque el nav se encuentra en la parte de arriba y ahí se debe de quedar. Regresando al tema, ¿cómo alineo este elemento de forma vertical? Pues al elemento le vamos a agregar la clase h100 para que abarque el 100% del ancho sobrante de su elemento padre. Guardo, voy al navegador. Perfecto. Lo siguiente es alinear esta columna de forma vertical con respecto a su elemento padre, que es todo lo que está en verde. Regreso al editor. Después de la clase h100, voy a escribir align items center. ¿Y por qué align item center? Porque es una alineación de columna de forma vertical. Guardo, voy al navegador. Perfecto, ya lo tenemos. Ya por último, voy a quitar los fondos que agregué, que ya no me hacen falta. Guardo. Genial, hemos terminado la sección del header.